Saludos profesores y profesoras, soy Cristiano Tálvaro, tallerista que estará acompañando este curso. Es un gusto para mí acompañarlos en este contenido que está asociado al tema de narrativas emergentes y cultura de la participación. Eh, para esta pieza audiovisual quiero pues contarles que voy a abordar algunos conceptos y algunas tendencias de la educación mediada por TIC, buscando generar más adelante conexiones con la inteligencia artificial en el contexto de las narrativas emergentes, la cultura de la participación, la lectura, la escritura y la oralidad. Serán contenidos, como les digo, aproximaciones. La idea es que ya en los encuentros que tengamos con los diferentes talleristas podamos profundizarlos a mayor detalle y traer experiencias propias y conocimientos propios que puedan ser tramitados, discutidos y llevados a la práctica dentro de lo que se espera con este espacio. En este contexto, iniciaré hablando de algunas experiencias vinculadas con los medios masivos de comunicación, particularmente con los contenidos que desde hace mucho tiempo circulan por diferentes medios y plataformas. Entonces, para hablar de las narrativas emergentes, hay que mirar pues, los medios, luego miraremos la literatura. Desde los medios podemos traer algunos ejemplos para luego llegar al concepto pues, más teórico. Podríamos empezar hablando del caso, por ejemplo, de Superman como un relato que inicia en la cultura popular, inicia pues su origen es más o menos en la década del 30 o finalizando la década del 20 del siglo pasado. Es una historia, un relato que inicia en un cómic, que es un personaje que en principio, digamos, como saben, la historia pues viene de otro planeta, al llegar al planeta Tierra desarrolla ciertas habilidades y se encuentra en un panorama pues norteamericano de recesión económica y allí lleva una doble personalidad. Así el relato pues yo no lo voy a desarrollar a fondo, pero pues si nosotros empezamos a conocer cómo se desarrolla la historia de Superman, nos vamos a empezar a conectar con algunos de los conceptos que queremos desarrollar en este espacio. El primero es que es una historia que inicia en el cómic, inicia en un impreso y está dirigida a una audiencia particular, ¿cierto? Una audiencia más bien juvenil. Cuando este personaje, pues sin entrar en detalle del desarrollo temático, narrativo, logra una gran audiencia, digamos que las franquicias, los empresarios, los dueños de la marca, empiezan a expandir el relato por diferentes medios, soportes y plataformas. Entonces, en la medida en que la tecnología se va desarrollando, el personaje va ganando también terreno narrativo en esos formatos, medios y plataformas. Entonces, si bien inicia en el cómic, luego aparece, por ejemplo, en la radio, aparece en la televisión, aparece en el cine, luego en los videojuegos y se empieza a expandir pues por muchas otras formas que ustedes seguramente conocerán. Lo interesante de este personaje, Superman, es que si bien su origen es un superhéroe, luego empiezan a aparecer otros personajes que se vinculan al relato de Superman. Entonces, como vemos en esta diapositiva, encontramos que aparece, por ejemplo, la Mujer Maravilla y aparecen otros personajes de la Liga de la Justicia. Entonces, cada uno de esos personajes empieza a desarrollar un relato independiente y en algún momento de ese desarrollo, perdón, empiezan a vincularse y empiezan a verse pues relatos asociados, por ejemplo, al vínculo entre Superman y Batman, que es muy conocido pues por los fanáticos de este personaje. De esta misma manera, Superman pues tiene una familia, cada familia tiene pues su relato, su forma de expandirse, y esos personajes, al igual que Superman, no se van a quedar en un formato impreso análogo, sino que se va a expandir en otras plataformas, en otros soportes, de acuerdo pues a la tecnología y el desarrollo que se va dando. Al no ser suficiente crear el desarrollo de un personaje y de su familia y de sus amigos en la Liga de la Justicia, empieza a aparecer un multiverso de Superman. Entonces ya aparecen otras versiones de Superman, el Superman Cyborg, por ejemplo, y el Superman que es malo, pues, que no es un héroe, sino que tiene más como más un rol de antagonista, etcétera. Entonces el personaje se expande y en esa expansión narrativa del personaje, pues empieza a hablar de un universo, ¿cierto? Un universo narrativo. Y hoy pues, se puede hablar del universo de DC, ¿cierto? Que seguramente muchos de ustedes conocen.
Si nosotros vemos el relato de Superman y de la Liga de la Justicia respecto a lo que nosotros conocemos desde las teorías por ejemplo, del formalismo ruso, de la estructura narrativa que tal vez se nos enseñó y nosotros enseñamos en la escuela, podemos ver que esa estructura se rompe, ¿cierto? Esa estructura se reconfigura y al reconfigurarse, pues entonces se vuelve un poco experimental. Entonces, lo que nosotros queremos permitirnos en esta formación es entender que cuando se habla de narrativas emergentes es en la posibilidad de irrumpir con la tradición, con lo convencional y ser experimental en el relato. Y adicionalmente en permitir la convergencia de diferentes medios, soportes, de diferentes plataformas tecnológicas asociadas a los medios. Igual que Superman, pues también hay otro universo de superhéroes que es el universo de Marvel. Allí seguramente sus estudiantes, ustedes conocerán pues la historia de cada uno de estos personajes, de Iron Man, del Capitán América, etcétera. Cada uno tiene su relato, cada uno tiene su propia historia, su propio universo, pero cuando se juntan como los Vengadores, entonces aparece un nuevo universo, entonces igual se expande. Igual que en el relato de Superman, no basta con lo que, digamos, sucede o acontece en nuestro escenario, pues como terrícolas, y aparecen los multiversos. Entonces es normal, por ejemplo, conocer el multiverso de Spider-Man o mirar Doctor Strange, cómo él permite y favorece como que los personajes habiten o visiten otros universos, ¿cierto? Entonces se crea un multiverso del personaje. Entonces se puede también entender en este escenario de las narrativas emergentes, es que son relatos que no tienen fin, que son universos que cada vez se expanden más y de hecho se habla hoy de los multiversos narrativos. Entonces, acá pues vemos que en el escenario o en el concepto de narrativa emergente cabe entonces la convergencia de medios, la convergencia de tecnologías y la expansión de universos, una expansión que irrumpe la convención narrativa que tal vez nosotros conocemos o hemos ido enseñando. Hay otros antecedentes también interesantes, por ejemplo, las tortugas ninja, que los que estudiamos este tema, nos parece muy interesante que cuando se habla de convergencia, entonces no se va a hablar solamente de la convergencia de los medios o la convergencia de las franquicias para hacer un contenido, digamos, que inicia en un cómic y luego va al videojuego o luego va a la industria cinematográfica, sino que converge también la cultura. Entonces acá vemos que, por ejemplo, las tortugas ninja son el resultado de la contaminación de Nueva York, entonces están en las alcantarillas, allí mutan porque tienen contacto con unos productos químicos, entonces allí ya se empieza a hablar pues como de la contaminación del hombre y demás, pero además de eso son unos personajes que tienen los nombres de personajes importantes de la ilustración, entonces Miguel Ángel, Rafael, etcétera, y a su vez son formados por alguien que es una persona que tiene formación oriental y pues los vuelve ninjas, ¿cierto? Entonces allí hay una convergencia de culturas y de problemáticas contemporáneas asociadas, por ejemplo, a la contaminación y también asociadas al asunto de la cultura, entendida pues desde lo que se puede entender el efecto que tuvo la ilustración en nosotros. Las tortugas ninja igual pues también se expanden y aparecen pues en diferentes plataformas y diferentes soportes. El ejemplo de las tortugas ninja es, digamos, una oportunidad para entender que cuando se habla de convergencia en las narrativas emergentes, no solamente entonces en la estructura del relato o en el uso de diferentes soportes, plataformas para expandirlo, sino también en cómo la cultura entra allí a converger o las diferentes culturas entran a converger para permitir esa expansión, ¿cierto? Esa construcción de relato y esa construcción narrativa. En un momento vamos a hablar entonces en esa convergencia de las culturas, cómo vienen a participar las personas, ¿cierto? Cómo entra, digamos, en el escenario no solo la franquicia, no solo el que se puede considerar dueño de la marca, sino también los que se denominan fanáticos o seguidores de determinadas franquicias también empiezan a vincularse en el relato y ayudar a reconstruirlo y ampliarlo aún más, así vayan en contra pues de la marca, así estén afectando, digamos, de alguna manera
el interés de la propia marca. Nosotros, en nuestro contexto local, uno de los referentes pues, que tendríamos quizá que sea pues, pensado, no pensado desde el inicio como una experiencia que se expanda en un universo, sino que desde la misma audiencia se fue permitiendo la expansión de ese personaje y el relato. Fue una telenovela que en su momento creo que se llamó Las Detectivas y el Víctor, en la que aparece un personaje que yo, según entiendo, no era un personaje principal, pero logró cariño por la audiencia, que fue Germán. Eh, Durante el desarrollo de esta novela, pues cuando finaliza, hay mucho cariño hacia Germán y luego deciden sacar una secuela de la historia que fue Germán es el man. Y cuando ya sale el relato de Germán es el man, entonces empezamos a ver que es un personaje que si bien inició en una obra, digamos, la obra original fue otra telenovela, de allí sale el personaje, se empezó a expandir de una manera pues que llegó también al cómic, llegó a la animación, no sé si al videojuego, pero por ejemplo algunas de las experiencias que presentaba el personaje en su relato, como el bailar, él se sale de la pantalla y empieza a aparecer en escenarios públicos ya como un personaje de la realidad e interactuar con los diferentes públicos. Entonces es un, digamos, un personaje que inicia en la pantalla, se expande por diferentes medios y soportes tecnológicos, pero a su vez se sale de la pantalla e interactúa con las personas. Entonces allí también otra noción interesante dentro de este asunto de las narrativas que van emergiendo es que las diferentes personas se vinculan al relato y le toman cierto cariño y pues ayudan, como les decía hace un rato, a que ese universo crezca, a que ese universo se vuelva cada vez más fuerte, pero no necesariamente pues vamos a hablar digamos, de experiencias del siglo pasado, también podríamos irnos mucho más lejos, por ejemplo, en el caso de, pues entendiendo a Jesús no desde lo místico y con mucho pues, respeto, sino pues de la historia de Jesús, podemos ver que es un personaje que tiene una familia, que si nosotros pues estudiamos la historia de Jesús, pues vamos a ver que tuvo un relato, su madre, su padre, algunos dicen que tuvo hermanos, otros no, y cada uno pues, de esos integrantes de su familia han tenido una representación importante en la historia. Asimismo, tuvo un grupo de amigos que lo siguió y esos amigos también, cada uno de ellos tuvo sus propios relatos, sus propias cartas, tienen su propio espacio en la historia sagrada. Y pues si lo entendemos desde lo narrativo, pues vamos a ver que entonces es el personaje que se empieza a expandir por ese entorno, digamos, en el que estuvo, pues en el que vivió en ese momento y que cada uno de esos personajes que lo acompañaron, pues también ayudaron a ir expandiendo ese relato que hoy conocemos. Pero no digamos que se conocen digamos, las historias de sus amigos y su familia, sino que también hay un interés profundo por conocer su intimidad, ¿cierto? Por ese momento en que le dio rabia o en ese momento en que sonrió, esos momentos en los que hacía milagros, entonces empieza, digamos, a generar diferentes versiones, diferentes formas de concebir esa vida íntima, esa vida que no fue pública del personaje y de allí posiblemente emergen diferentes relatos que no son los relatos oficiales. Ahí digamos que podríamos hablar también de unos tres momentos del relato. Entonces, si uno mira el Antiguo Testamento, van a aparecer los profetas que hablaban de un Mesías y siempre lo estaban, pues, como hablando de su venida, y el pueblo hebreo siempre lo estaba esperando. Entonces, se puede hablar de, digamos, de un antes, ¿cierto? Un antes de Cristo. Se puede hablar de un durante, que fue en ese momento en el que él viene a la tierra, está con sus amigos, su familia, etcétera, y luego él muere. Cuando él muere, en ese relato pues de la crucifixión dice que él está 3 días, si no estoy mal, que va pues como, así lo entiendo yo pues desde mi desconocimiento, pues a hablar con los muertos y a evangelizarlos, y luego vuelve y resucita, y luego de que resucita vuelve y habla con sus amigos y después se va para el cielo, ¿cierto? Y ahora hoy pues los creyentes dicen que está en el cielo y que desde allá pues también tiene unos propósitos, tiene unas intenciones y que va a haber una nueva venida, ¿cierto? Entonces, que volverá. Entonces, en este sentido es plantear la reflexión de, pues, que hoy nosotros llamamos esto a narrativas emergentes, pero realmente son narrativas que han estado presentes. Y eso lo podríamos asociar con toda la mitología griega,
lo podríamos asociar con las mitologías nórdicas, por ejemplo, con las mitologías egipcias, ¿cierto? Entonces allí vamos a ver que también hay relatos que se han ido configurando desde personajes que se han ido rodeando de otros personajes y se han ido expandiendo. Y que esas expansiones pues no han sido solamente en una plataforma o en un soporte. Entonces vemos, por ejemplo, que la historia de Jesús está presente en las artes escénicas, entonces lo que vemos en la Semana Santa, por ejemplo, en las representaciones dramáticas de lo que vivió con las, digamos, en toda esa marcha hacia la crucifixión, lo que vivió en la última cena, cuando lava los pies de sus apóstoles, etcétera. Los rituales que hoy en día se viven alrededor, que todavía pues las personas los representan, los libros que hay sobre él y principalmente la Biblia y todo digamos, el círculo editorial que hay alrededor de la historia de Jesús, las películas, el cine que hay alrededor de su historia, que pues realmente hay, digamos que si bien se busca conservar la misma versión de la historia, esas versiones pueden ir cambiando de acuerdo pues como a los productores y las franquicias que están detrás pues como este relato. También vamos a ver que está la música. Ya hoy en día es muy normal que en las iglesias haya música. Aparecen las esculturas, aparecen las universidades donde las personas se profesionalizan y profundizan en lo académico alrededor de él. Los accesorios que circulan y se consiguen pues para hacer las oraciones, para como, no sé, pues si esté bien decir como amuletos o bueno, etcétera, las camisetas y demás. Entonces acá lo que vemos es que de alguna manera Jesús y el relato de Jesús, entendido pues desde el relato como tal, también se puede considerar como un universo que se ha ido expandiendo y que no se ha expandido solamente desde, digamos, el personaje como Jesús que está en la Biblia, sino que hay muchos artefactos alrededor de él, muchas tecnologías, muchos soportes que han ayudado a la expansión de la historia, pero la historia se mantiene hoy básicamente es por las personas, ¿cierto? Porque son las personas quienes se apropiaron del relato desde su creencia y hoy en día todavía pues tiene un vínculo pues fuerte con el relato, con lo que representa para esas personas el personaje, lo que hay alrededor de él y hoy lo mantienen vivo, ¿cierto? Y sigue digamos, digamos la presencia, ¿cierto? De la historia hoy en día. Entonces son las personas las que le han dado vida en el tiempo a esta historia. Dentro del desarrollo de este momento del taller que ustedes van a desarrollar, espero que en algún momento pues ustedes puedan leer algunos de los textos que nosotros hemos leído y que creemos que pueden servir para profundizar para quienes quieren ir más allá de lo que les podemos ofrecer en este espacio tan corto. Tres autores, básicamente dos. Henry Jenkins con un texto que se llama La cultura de la convergencia, en el que él nos va a hablar un poco de cómo los relatos basados, pues, o inicialmente pensados desde digamos, desde el consumo cultural o desde las franquicias, cómo se expanden y cómo las personas son las que terminan dándole fuerza al relato y ayudando a que el relato se expanda, como les digo, en diferentes plataformas. Y ahí entra el texto de cultura transmedia, que podría ser entendido también en la traducción como cultura de participación, y es que, digamos, si en un relato no hay afinidad de las personas, entonces el relato muere, ¿cierto? Entonces, lo que va a plantear Jenkins es que, como les he venido diciendo, somos los lectores, somos las audiencias, somos los fanáticos quienes vamos a permitir que esos relatos tengan vida, cobran vida y se expandan. Y no solamente como lectores, sino también como aportantes a que el relato se expanda. Y otro autor es Pierre Levy, que habla sobre las inteligencias colectivas. Es un autor también citado por Jenkins y el que pues, le da un poco pues, de base teórica a su idea de la convergencia cultural, y es que una persona no lo sabe todo, ¿cierto? Somos las personas cuando nos juntamos entre todas las que le damos valor o sentido a un concepto y construimos un concepto. Espero que podamos profundizar un poco más sobre esto. Entonces, el concepto de cultura de participación es un término pues, que se le acuña a Henry Jenkins. Él allí habla entonces que son nociones que van más allá de esa concepción antigua del que era espectador mediático pasivo, que se sentaba frente a una pantalla y recibía información de la pantalla o solo escuchaba radio, leía la prensa y ya no pasaba nada.
Él habla hoy de los productores consumidores. Entonces, que nosotros no solamente accedemos al contenido, sino que gracias a las formas de comunicación establecidas hoy por los medios, también podemos aportar desde la participación. Ahora vamos a hablar de un autor que habla de los prosumidores. En este sentido, dice Jenkins, y es algo pues que ya repetió varias veces en este espacio, es la interacción de los participantes lo que le va a dar mayor valor hoy a eso que estamos denominando narrativas emergentes. Entonces, por eso, en este taller queremos hablar de la noción de cultura de la participación y en el escenario de las inteligencias de la inteligencia artificial, basarnos en ese principio de la inteligencia colectiva, de la inteligencia humana. Entonces, cómo las inteligencias humanas, cómo las inteligencias colectivas o las inteligencias conectivas van a permitir a su vez que eso que nosotros hoy estamos experimentando como inteligencia artificial se enriquezca y a la vez se devuelva para que nosotros expandamos narrativamente los relatos pues, que nosotros queremos desarrollar entendido pues sea desde lo literario o desde las experiencias que nosotros queramos generar desde la comprensión lectora asociadas a las diferentes habilidades comunicativas. Esa otra noción de inteligencia colectiva, dos autores que espero que podamos ver son Derrick de Korkov y Pierre Levy. Entonces, por un lado, se habla de esa noción de Pierre Levy que todos sabemos a la vez de una cosa, es como usted ir a un mundial de fútbol a ver un partido en el que dos equipos se enfrentan y una sola persona no tiene la capacidad de recordar o saber todas las veces que han jugado esos dos equipos en la historia, los resultados, los jugadores, las lesiones, las tarjetas, etcétera, los marcadores, sino que tal vez juntando todo el conocimiento del colectivo que está dentro de ese estadio, en ese partido, seguramente entre todos podrán reconstruir la historia de ese enfrentamiento de esos dos equipos en los diferentes mundiales de la historia, ¿cierto? Por otro lado está esa noción de Korkov, que va a decir que la inteligencia no va a ser solo colectiva, sino conectiva. Entonces, la inteligencia conectiva se basa en la afinidad, ¿sí? Entonces, si ustedes hoy están acá por interés sobre estos temas de las inteligencias artificiales y las narrativas que van emergiendo, es porque hay una conexión entre ustedes y entre nosotros. Y esa conexión va a permitir que se generen nuevos conocimientos y a la vez, pues, pues abandonemos ciertos conocimientos quizá errados, reconstruyamos nuevos, etcétera. Entonces, de Korkov, más que hablar del que entre todos sabemos una cosa, de Korkov hace mayor énfasis es que en la conexión se logra el conocimiento, ¿cierto? De hecho, hoy es muy normal hablar de, por ejemplo, el aprendizaje conectivo. Los enfoques que se vienen manejando por ejemplo, en la internacionalización en temas de educación, en las universidades, le están dando mucho valor a ese asunto del aprendizaje conectivo, porque nos conectamos quienes somos afines a un tema y en esa conexión pues logramos construir nuevo saber. Y aparece Jenkins que dice que en esa experiencia de la convergencia de la cultura, en esa experiencia de las narrativas que se juntan, se expanden, crean universos y multiversos, él lo quiso denominar, aunque se lo acuñan a otro autor anterior, pero el que tuvo más reconocimiento pues, y más fuerza fue Jenkins, fue el concepto de narrativa transmedia. Entonces hoy es muy normal que se hable de lo transmedia, ¿cierto? Entonces lo transmedia de ahí vienen otros conceptos como las narrativas multiplataforma, las narrativas crossmedia, que si a ustedes les interesan y quieren profundizar en el taller, pues espero que podamos abordarlo. Hubo algún momento en el que se habló de las literaturas hipermediales, las literaturas hipertextuales. Entonces, si bien esos tipos de literaturas, esos tipos de narrativa han ido enfrentándose con tensión a las concepciones, digamos, del canon, de la tradición narrativa, de las estructuras narrativas, han ganado mucho terreno en los medios, ¿cierto? Y es de alguna manera el lugar que hoy están habitando muchos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, mientras, por ejemplo, nosotros hablamos de un relato que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, etcétera, en lo transmedia no hay una estructura definida, ¿cierto? Hay estructuras que son complejas y cada vez se van expandiendo cada vez y difícilmente uno en ocasiones logra consumir todo el relato transmedia. Eh,
Dice Jenkins, entonces, cuando habla de lo transmedia, dice que es una participación activa, entonces el lector es activo, que en el mundo de los medios nos habla como consumidores activos, que participamos en la construcción de ese relato y nos asocia con el cazador-recolector. Entonces, digamos que nosotros tomamos un libro de principio a fin, nos los leemos y sentimos tristeza al final si nos gustó porque terminó y sentimos que perdimos un amigo ya, ¿cierto? Que tenemos que volver a leer la obra para volver donde ese amigo. En el caso de lo transmedia, dice Jenkins que como se expande, cada vez las personas quieren ir más allá, más allá, más allá, entonces se vuelven cazadores recolectores, buscando pistas, qué falta para construir el relato y reconstruirlo. Entonces leen el libro, luego ven la película, luego juegan el videojuego, que se consumen el cómic, luego van a los foros de discusión en los que hay personas que hablan de finales alternativos, etcétera, entonces se expande, ¿cierto? Entonces, lo transmedia, casi que somos exploradores del relato y un relato que va más allá de un formato y de un medio. Algunos, digamos, experiencias asociadas a esto que pueden ser de referencia, perdón, y que Jenkins los nombró, fue finalizando la década del 90 en los medios. Él habló de tres películas que si ustedes las vieron, pues podrían volver a ellas o si no las han visto sería una oportunidad inclusive para ver con sus estudiantes, para mirar la estructura narrativa, ¿cierto? De esas películas está El Club de la Pelea, Corre Lola Cola, Corre Lola Corre, Matrix y el proyecto de la bruja de Blair. Para nosotros seguramente hoy son relatos, unas estructuras normales que están, pues que muchas obras que hemos visto hoy posiblemente vamos a decir que no, que esto no, pues que esto es carreta, pero lo que plantea Jenkins es que en el momento histórico lo que venía haciendo Hollywood era muy lineal, eran narrativas pues que muy buenas, muy poderosas, que nosotros recordamos sería pues terrible decir que no, que el cine pues que vimos hasta la década del 90 no era bueno, pero lo que van a hacer estas películas es irrumpir con la estructura del relato. Entonces, por ejemplo, Matrix fue una película, inició en el cine, y cuando las personas salieron del teatro de ver la primera película en los cines norteamericanos, a la salida del teatro estaban vendiendo un cómic de Matrix. Entonces, a quienes les gustó la película, pues compraron el cómic y lo que se encontraron es que en el cómic no se estaba contando la misma historia, sino que se estaba expandiendo. Entonces estaba contando detalles de personajes que aparecen en la película, pero que no se habían contado en la película. Y así luego aparecen una serie de animaciones en internet que se llamaron Animatrix y también apareció un videojuego. Y de ahí siguió expandiéndose por los fanáticos, entonces apareció el teatro y aparecieron diferentes versiones de la película. Hoy en día creo que salió una secuela en la que aparece pues Neo, el personaje, y sigue pues expandiéndose ese relato desde la franquicia, entendiendo que las personas también han ayudado a expandir ese relato. En lo literario hay muchos referentes, ustedes deben tener demasiados profes y espero que podamos hablar de ellos en este módulo del taller, pero pues quiero nombrar por lo menos cuatro. La primera es Macedonio Fernández en el Museo de la Novela de la Eterna. Dice Borges que él le debe mucho a Macedonio en su formación como escritor. Esta novela son dos novelas realmente en las que los personajes están digamos, cada uno en su historia, pero en algunos momentos se encuentran y allí rompen con la linealidad y se puede entender como una intertextualidad o hipertextualidad del relato. Esta novela fue publicada luego de la muerte de Macedonio y fue pues porque Borges le insistió al hijo de Macedonio que lo publicara. Pueden buscar por ahí una entrevista que está en la que Borges habla de esta obra y de ahí viene pues la obra de Borges, textos como El jardín de los senderos que se bifurcan, viene la obra de Cortázar, pues que muchos sabemos y hemos experimentado pues ese juego de no linealidad de Cortázar con esta novela. Y otra interesante que es el Castillo de los Destinos Cruzados de Italo Calvino, en las que por medio del tarot de Marsella se empiezan a contar diferentes relatos y utilizando cartas que se cruzan, ¿cierto? Entonces, como diferentes senderos narrativos
se crean en los que se encuentran con otros relatos, ¿cierto? Eso es un juego narrativo bien bonito. Y miren que es un relato que es impreso, que no está utilizando tecnologías digitales, audiovisuales, sino que es análogo, 100% análogo. Entonces también hay un antecedente literario con las, digamos, tecnologías análogas en las que también se han experimentado estas formas de relatar. Ustedes hoy podrán pensar en Rulfo, en Cortázar, que también hicieron de alguna manera relatos que se expandieron desde un lugar, ¿cierto? Entonces, desde Comala, desde Macondo, entonces como diferentes personajes empiezan a aparecer y desaparecer. Eh, y no solamente en la literatura, sino también en la cultura, en la cotidianidad nuestra. Por ejemplo, está el frailejón, ¿cierto? Ernesto Pérez es un personaje transmedia, un personaje que digamos que puede cumplir esas características de lo que hoy podríamos hablar de narrativa emergente, de narrativa que se expande. Frailejón, dentro de su propósito, pues ecologista y demás, es un personaje que ha ido más allá de ese relato de la, digamos, de la pantalla. Ya digamos que la franquicia ha llegado a un punto en la que pues ya con Netflix hizo una colaboración con Stranger Things. Creo que en Rock al Parque hace un par de años estuvo el personaje, entonces el personaje sale como muy parecido a lo que hizo Germán Esselman. Y si ustedes buscan en internet tutoriales, por ejemplo, para tejer al frailejón, hay muchas personas que enseñan a tejerlo. Entonces también las personas se apropiaron del personaje, pues, y se expande pues la forma de entender el personaje desde la no ficción. Inclusive por ahí hubo una situación en el Congreso de la República en el que dijeron que estaban haciendo hechicería y que creo que estaban ahí pues como con el personaje un día que estaban debatiendo un tema de los páramos. Puedo estar equivocado, ¿cierto? De pronto ustedes tienen mejor conocimiento de esto. También el informe final de la Comisión de la Verdad finalmente se decidió publicar desde lo transmedia, porque eran tantas voces, tantos relatos, tanto tiempo, tanta historia, que era muy difícil compilarlo en una sola obra impresa. Entonces se optó por ir a una narrativa transmedial en la que se expande por diferentes formas. Entonces, si bien está el libro, también están los audios, están los videos, están las historias gráficas y demás formas, pues que ustedes también conocerán y seguramente han trabajado con sus estudiantes. Muchas otras experiencias. Si nosotros miramos la experiencia de Bogotá con Antanas Mocus, con lo que toda la campaña que él hizo cuando fue alcalde, con esto de la hora zanahoria, con este tema de lo cívico respecto como a los personajes que se disfrazaban y estaban en las vías públicas y demás. Él logró construir un relato desde, digamos, la formación ciudadana y digamos que ese relato que él fue construyendo, entiendo yo, pues que tuvo fuerza en su momento y logró pues como impactos que transformaron de alguna manera ciertas prácticas culturales. Hasta ahí pues quería hacer esta introducción, esta primera aproximación. La idea es que en los encuentros de los talleres podamos conversar, profundizar y particularmente en este tema, pues estaré muy atento a sus comentarios, preguntas. Les agradezco mucho.